Hola chicos, bienvenidos a este segundo video del primer tema de la clase Principios de elaboración de material didáctico. Sí, entonces, bueno, pues en este video vamos a ver todo el desarrollo de la materia, del tema, perdón. Vamos a ver cada uno de los subtemas que habíamos hablado en el primer video. Y para esto, bueno, pues voy a apoyarme de las diapositivas, que igual recuerde que usted puede encontrar estas diapositivas en la plataforma, ¿ok? Entonces, en este momento voy a compartirles pantalla de las diapositivas que voy a ocupar el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, principios de elaboración de material didáctico. Bueno, pues empecemos diciendo que el material didáctico es muy importante y nos va a servir mucho de ayuda y soporte para las clases que nosotros vamos a dictar a cualquier edad, niños, adolescentes. Nos va a servir muchísimo preparar material didáctico. Y bueno, pues vamos a ver cómo vamos a realizar el material didáctico, pero para dar introducción, pues veamos primero los principios que vamos a utilizar en esta materia, en el desarrollo de esta materia, para que al final estemos aptos para preparar este material didáctico de diferentes tipos, ¿ok? Entonces, bueno, pues en principio, bueno, pues, ¿qué es un material didáctico? Sí, como ustedes pueden ver, bueno, pues el material didáctico son todos aquellos recursos, herramientas que se utiliza, que el docente utiliza para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales didácticos incluyen libros, sean físicos, digitales, videos, multimedia y actividades interactivas. Inclusive también el material manual, ¿sí? Físico, que pueden utilizar para apoyarse y facilitar el tema de enseñanza que ustedes como docentes van a impartir, ¿sí? Es muy importante que ustedes utilicen material didáctico. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, pues ustedes saben, tenemos niños, niñas que son muy activos, que son muy que les gusta la interacción en clase. Entonces, al ser niños, si nosotros llegamos como docentes únicamente a dictar una clase teórica, pues va a ser mucho más aburrida, tal vez vamos a perder la atención de nuestros estudiantes y eso es a lo que nosotros no queremos llegar. Por ende, sí, es importante preparar el material didáctico con antelación para que nos sirva de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el tema que vayamos a revisar con nuestros estudiantes, ¿sí? Importante, esto se lo hace con antelación. Por eso, una vez más, recalco, ¿sí? La planificación del docente, la planificación de clases es muy importante para que usted pueda ir a dar clases. No puede usted como docente llegar sin una planificación y decir, bueno, pues ahora qué voy a hacer, me inventaré algo para hacer en este momento porque se pierde tiempo. ¿Listo? Entonces, el material didáctico forma parte de su planificación y es ahí en donde usted debe ser muy creativo. Debe generar muchas ideas creativas, chéveres, divertidas, para que sus alumnos igual no se distraigan, no les parezca aburrida la clase y digan, bueno, siempre, este profe es chévere, este profe siempre trae cosas divertidas, cosas súper alegres para las clases. Entonces, es algo que suma puntos mucho para un docente. Entonces, miren, el material didáctico es muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Como les decía, el papel que cumple el material didáctico dentro de la clase, ¿sí? Son dos principales. Uno, bueno, pues la función informativa y dos, la función motivadora, ¿sí? En la parte informativa, bueno, pues el material didáctico va a proporcionar información relevante, ¿sí? Que va a ayudar a estructurar el contenido de forma más clara y comprensiva para los estudiantes, ¿sí? Eso quiere decir que nuestro material didáctico debe ser muy clara, deben estar muy claras y plasmadas, muy claras las ideas del contenido que vamos a explicar a nuestros estudiantes. De nada nos sirve tener un documento con mucho texto, si al final sabemos que nuestros estudiantes, pues como que mucho no van a leer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se requiere en este proceso? Bueno, pues que el material didáctico, ¿sí?
sea de ayuda a nuestros estudiantes y que ellos puedan eh, entender de mejor manera, ¿sí? La clase y el contenido, ¿sí? Mientras más reducida y sintetizada esté la información, será mucho mejor y comprensible para nuestros estudiantes, ¿ok? Y la segunda cumple una función motivadora, ¿ok? ¿Por qué? Porque permite que nuestros estudiantes participen de forma activa. ¿Sí? Y su proceso de enseñanza-aprendizaje sea más atractivo para ellos y es tener un ambiente más dinámico, en un ambiente más interesante, en un ambiente donde digan, bueno, pues este profe es chévere, al profe le gusta traer diferentes cosas, el profe siempre está pendiente de ir mejorando en las actividades interactivas de la clase, siempre tiene algo divertido para hacer la clase. Entonces, lo que tal vez un tema de clase sea textual, sea tanto texto, sí, por lo general, por ejemplo, en las materias de estudios sociales son más, con más texto porque es más historia, es más, más datos históricos, científicos, etcétera. Entonces, por lo general, esas materias son vamos a decirlo un poquito aburridas, más teóricas. Entonces, el material didáctico cumple la función de motivar, bueno, pues a mis estudiantes a que participen de manera activa, que vean, bueno, pues que el material didáctico ayuda a acoplar el tema de diferente manera. Y de cierta forma, eso mismo crea un ambiente divertido, interesante en el aula que hace que el tema que parecía aburrido, pues no sea tan aburrido. Sí, entonces tiene que ver mucho en cómo usted elabora el material didáctico, qué es lo que usted utiliza, porque cada uno de los temas puede usted preparar un material didáctico diferente que se acople a lo que usted va a hacer, ¿sí? Sin más, sin más que decir de esta parte, ¿sí? No pierde la funcionalidad del mismo. Todos los materiales didácticos cumplen la misma función, ¿sí? Independientemente del material que usted utilice, todos van a cumplir estas dos funciones, informar y motivar a nuestros estudiantes. Depende mucho de usted y del tema que vaya a dar. Bueno, pues, ¿cuál material es más viable a utilizar en la clase? Y también depende mucho del grupo de estudiantes que usted tiene. Una vez más recalco en esta parte lo que siempre les digo. Usted debe conocer a su grupo de estudiantes, usted debe conocer a su grupo de chicos, porque si usted no los conoce, bueno, pues ¿cómo sabe qué material es más factible para ellos? Tal vez usted dice, bueno, pues a mis estudiantes les gusta mucho la tecnología, a mis estudiantes les gusta mucho ser más prácticos, les gustan las dinámicas, estar más activo, participar, etcétera. Entonces, depende a eso, usted puede elaborar el material didáctico, ¿sí? Entonces, ¿qué características debe cumplir mi material didáctico? ¿Sí? Un buen material didáctico, ¿sí? O las características que debería cumplir un material didáctico deben ser muy relevantes y claras en ese sentido, ¿sí? ¿Para qué? Para que, bueno, pues este material didáctico al final tenga éxito en mi trayecto de la clase, ¿ok? Entonces, tenemos 5 características importantes que no debemos olvidar, ¿sí? La relevancia, es decir, que debe estar alineado con los objetivos educativos. Recuerde que usted tiene una planificación anual, usted tiene una planificación didáctica y su objetivo de la clase debe estar alineado, que bueno, pues, ¿qué es lo que quiero lograr con mis objetivos? ¿Sí? El objetivo general debe estar alineado con el material didáctico que usted va a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, un libro sobre ciencias en un curso de biología, ¿sí? Recuerde que un libro físico o digital o tal vez copias impresas o algo es un material didáctico que usted va a utilizar para la clase, ¿sí? Entonces, debe estar alineado con los objetivos principales. Recuerde que en el sistema público, el Ministerio de Educación también les aporta libros para ciertas materias. Entonces, mire, ese es un buen ejemplo de material didáctico que usted podría utilizar. ¿Ok? Luego va la clareza, ¿sí? Es decir, la información que se presenta en el material didáctico debe ser clara y comprensible, ¿sí? De nada me sirve hacer un material didáctico en donde transcribo tal cual la información que está en el libro y no la sintetizo. Entonces, ¿cuál es la función de mi material didáctico? No tendría sentido hacerlo, ¿ok? Entonces, la información que usted presente debe ser clara, debe ser comprensible, debe ser precisa y sintetizada.
¿ok? Utilizando siempre las palabras claves para que sea mucho más fácil comprender la información a sus alumnos. Entonces, ¿cómo usted simplifica información? Con organizadores gráficos, con infografías. Mire, usted recuerde que también ha revisado las materias de tecnología, entonces usted sabe utilizar Canva, plantillas, cómo sintetizar información, eso le va a ayudar mucho y es muy visual para que sus estudiantes puedan comprender un tema. De esta manera se organiza mejor la información y es más clara y comprensible para los estudiantes, ¿sí? Luego tenemos la diversidad, ¿sí? Que está bueno, pues incluye varios formatos para que puedan captar el aprendizaje en diferentes estilos, como por ejemplo, usted utiliza videos, usted utiliza organizadores gráficos, infografías, inclusive simulaciones, porque ahora también se puede hacer simulaciones. Recuerde que la IA, la inteligencia artificial, llegó para apoyarnos a los docentes en crear recursos que usted no tiene idea. Buenísimos. Entonces, si usted puede eh, identificar ese material didáctico, es muy importante, o sea, le va a ayudar a elaborar material didáctico muy chévere para sus estudiantes, ¿ok? Recuerde que también los carteles, eh, las hojas impresas, material en papel bond, también es importante que usted utilice. Entonces, son varios, ¿sí? Varios formatos de material didáctico que usted puede utilizar. No se case solo con una, es decir, no es que a mí me gusta utilizar solo infografías y voy a usar solo infografías. Cambie también la forma, cambie también el recurso, cambie también el material. A ver, un día trabajamos con infografías, otro día les muestro un video, otro día hacemos una hoja de trabajo impresa, otro día utilizamos el libro, otro día, no sé, hacemos una actividad dinámica. Entonces, diferente, siempre debe haber diversidad en el uso del material didáctico, ¿sí? Accesibilidad, y este es muy importante, que sea de fácil acceso para todos los estudiantes, es decir, que el material sean gratuitos, ¿sí? Materiales gratuitos que los estudiantes puedan utilizar en clase. ¿Ok? Si vamos a trabajar con tecnología, bueno, pues debo asegurarme que todos mis estudiantes tengan una computadora o un dispositivo electrónico para que puedan trabajar. ¿Ok? O si vamos a trabajar con cartulinas o vamos a hacer una infografía en papel bond o en papel periódico, en donde vayamos a trabajar, tengo que asegurarme que todos tengan los materiales disponibles para que puedan trabajar. ¿Ok? Por eso se hace con antelación la planificación para que usted ya vaya preveyendo todas estas cosas y pueda aplicarlos en clase. ¿Sí? Y al final, la actualización, ¿sí? Es decir, que bueno, pues sea contemporáneo, sea pertinente, ¿sí? Es decir, utilizar información actual. No voy a utilizar información tal vez de libros ya de 1900 y tantos años, sino tratar de utilizar libros, de tratar de utilizar esta información que sea actualizada, artículos recientes, estudios actuales. Miren, por ejemplo, en biología o en ciencias naturales siempre hay artículos sobre ciencia, sobre tecnología que están actualizados, entonces no quedarnos con los mismos que ya les enseñé en este curso años atrás, sino ir innovando en esa parte también, que mi material sea actualizado, más que nada que la información de mi material sea actualizado también, que esté acorde al tiempo en el que estamos, de que ya no sea de tiempos antiguos. Es que en mi tiempo utilizábamos esta información y ha servido, no, vamos revolucionando, vamos cambiando y actualizando cada material, cada información del material que nosotros ocupamos en nuestras clases, ¿sí? Entonces, mire, estas características son importantes, ¿sí? Y nos da ya varios ejemplos de cómo nosotros podemos utilizar los materiales didácticos en nuestras clases. Depende mucho, como les decía al inicio, de nuestra creatividad, de nuestro ingenio para nosotros poder aplicar un buen material didáctico en nuestras clases, ¿sí? Entonces, ahora sí viene la parte importante. ¿Cuáles son los tipos de materiales didácticos que puedo utilizar después de haber visto todas las características, que sea claro, que sea disponible, que haya diversidad? Bueno, pues entonces, ¿cuáles yo puedo utilizar? Tenemos tres importantes que obviamente usted debe acoplar según la edad del niño o de la niña, ¿sí? En sus clases. Bueno, primero un material impreso, ¿sí?
Ese es el que utilizamos la mayoría, el más viable, el más fácil, porque bueno, pues aquí incluyen los libros de texto que tal vez utilice si usted está en un colegio particular, la editorial de la escuela o tal vez el libro del Ministerio de Educación, un libro físico. Los cuadernos son un apoyo muy importante también. Los folletos, ¿sí? Que ofrecen un contenido detallado y que también son fáciles de utilizar. Hojas de trabajo impresas, que usted mismo elabore, es un material didáctico importante que apoya a la clase que usted va a realizar, ¿sí? Todo el material impreso que usted pueda tener, bueno, pues es importante, libros de consulta, enciclopedias, como dice aquí, manuales, folletos, todo lo que sea impreso es un material didáctico bueno para utilizar, ¿sí? Nos salva mucho ahora que miren, estamos en esta crisis de la luz. Ayuda muchísimo y cuántas veces no nos ha salvado porque, bueno, pues tal vez en el colegio no hay tal vez un infocus, una computadora, y no hay tecnología. El material impreso es el que siempre nos va a apoyar de manera generosa a todos los docentes, ¿ok? Otro, y el que está evolucionando, material digital, ¿ok? Como las aplicaciones, plataformas online que permiten, claro, un aprendizaje mucho más interactivo y a distancia, como ustedes reciben las clases ahora, ¿ok? En cualquier parte del país en donde ustedes estén, pueden ver estas clases en diferido y pues pueden aprender. Solo necesitan conexión a internet, claro que sí, un dispositivo electrónico, pero es muy importante, es más interactivo, ¿sí? Y puede estar desde la comodidad de su hogar también, ¿ok? Entonces, material didáctico nos ayuda mucho en las aplicaciones que hay para trabajar con estudiantes. Usted no tiene idea cuántas hay. Hay un montón de aplicaciones que se trabajan para la materia de matemáticas, de lenguaje, de sociales, de naturales, de robótica, etcétera, etcétera, que ayudan muchísimo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe una vez más, depende de nosotros el actualizarnos y el estar en constante búsqueda de, bueno, pues, ¿cuál es el mejor, este, cuál es la mejor aplicación que yo puedo utilizar? ¿Sí? Y al final, material manipulativo, que este más se utiliza con niños pequeños. No digo que no se utilice con los grandes, claro que sí, usted lo puede utilizar, pero se utiliza más con los pequeños porque ahí usted utiliza objetos físicos que los estudiantes puedan tocar, utilizar como moldes, modelos, juegos. Sí que creen conceptos, entonces ahí usted utiliza tal vez tapas, usted utiliza este, tal vez pelotas, hula hulas, utiliza infinidad de globos. Todo lo que el estudiante pueda manipular con sus manos es un material muy importante. Por lo general, en educación física utilizan mucho material manipulativo, pero en otras actividades también para generar motricidad es importante utilizar material manipulativo. Entonces, de vez en cuando incluir este tipo de materiales en nuestras clases, importantísimo. Tal vez en una dinámica cuenta también como material didáctico, ¿sí? Entonces, miren, tres tipos de materiales que nosotros podemos utilizar en nuestras clases, claro que sí, que nos sirven, sí que depende de nosotros también. Siempre innovar. Sí, siempre innovar, ver, pero pues cuál es el mejor, cuál se acopla mejor, qué tipo de material didáctico se acopla mejor para la clase que voy a dar. Ah, esta clase me sirve utilizar este folleto, esta otra clase voy a utilizar una aplicación, esta otra clase voy a utilizar algo manipulativo. Dependiendo qué es lo que vaya a hacer. Mire, la plastilina es un material didáctico importante en donde los niños también pueden realizar actividades, por ejemplo, en artística. ¿Sí? Entonces se utiliza mucho material manipulativo. Importante cada uno de estos tres materiales que usted puede utilizar. ¿Usted puede crear sus materiales? Claro que sí. Usted es el que crea los materiales didácticos para que usted los utilice en sus clases. ¿Sí? Usted lo hace. Por eso depende mucho de nosotros la creatividad, el ingenio, la disponibilidad de tiempo también y el amor. Y ahí entra la vocación de docentes que nosotros tenemos para impartir clases, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante, ¿sí?
crear materiales didácticos en educación, ¿sí? Porque nos ayuda y es fundamental para el proceso educativo, ¿sí? De esta manera, como es más visual, ¿sí? Permite que los estudiantes puedan comprender y retener mejor los conceptos, ¿sí? Y obviamente esto nos ayuda a adaptarnos a diferentes metodologías. En cualquier metodología que usted utilice puede aplicar un material didáctico diferente, manipulativo, impreso, didáctico, como usted desee, ¿sí? Si usted aprende a sintetizar bien la información en las características que habíamos visto, recuerda, va a facilitar la comprensión de nuestros estudiantes, ¿sí? Hace que ellos retengan mejor el conocimiento, mejor los conceptos, mejor características, hace que ellos puedan retener ese tipo de información, porque, seamos claros, los niños aprenden viendo y bueno, pues cuando ven algo, cuando ven una fotografía, cuando ven algo que les llama la atención, se les graba. Entonces, por eso hay que identificar bien qué material didáctico usted va a utilizar y se acopla mejor al nivel de estudiantes que usted tenga. Hoy estoy trabajando con chicos de sexto, séptimo. Bueno, pues ellos me va mejor trabajar con este tipo de material. Estoy trabajando con niños de primero y segundo de básica, me va mejor trabajar con este tipo de material. Pero es importante y fundamental que usted utilice un material didáctico apto para el nivel de estudiantes porque le facilita mucho el proceso educativo y la comprensión em, sobre los temas que usted va a revisar con sus estudiantes. Y una vez más, recalco algo importante, usted sabe, conozca bien a su grupo. Usted como docente sabe con qué grupo de chicos está trabajando, sabe cómo son ellos, sabe lo que les gusta, saben cómo se motivan, sabe cómo trabajar con ellos. Entonces, es importante que usted conozca a su grupo para que después diga, bueno, pues yo sé cómo trabajan ellos y necesito este material para reforzar contenidos, ¿ok? Entonces, depende mucho de usted. El papel de docente en la generación de material didáctico es importante, ¿sí? Requiere mucho de nuestro tiempo, de innovar, de consultar, ¿sí? Tenemos tantas herramientas ahora para poder consultar y que nos dan material didáctico en segundos. Usted no tiene idea de cómo es esto de la tecnología y de la inteligencia artificial que nos ha ayudado mucho a nosotros, ¿sí? Entonces, si generamos un material didáctico correcto, estamos garantizando la calidad de la educación, ¿sí? Y bueno, pues es importante que ligado a esto, una vez más, se recomiende una evaluación continua y también actualizaciones periódicas para mantener la efectividad, no solo de los estudiantes, sino de nosotros también. Hagámonos una evaluación nosotros también, bueno, pues tal vez ya están mis materiales didácticos muy obsoletos, tal vez estoy muy antiguo, estoy muy atrás, a ver, voy a innovar, a ver, voy a buscar qué más puedo hacer, cómo más puedo llamar la atención de mis estudiantes, cómo más puedo hacer que ellos retengan el contenido, porque a veces un material didáctico no nos puede funcionar. Entonces decimos, bueno, pues si estoy explicando las provincias y utilicé tal vez un mapa, una infografía grande impresa y les pegué en el pizarrón y no se les grabó, bueno, pues voy a buscar otra forma. Ah, vamos a aprender tal vez con una aplicación tecnológica. Si no tengo tecnología, bueno, pues vamos a trabajar con un material manipulable. A ver, vamos a hacer un rompecabezas sobre las provincias y vamos a ubicarlas. Entonces, mire, depende mucho de su creatividad, el cómo usted va a elegir el material didáctico acorde para el tema que va a explicar, ¿sí? Recuerde, depende mucho de usted, de su preparación, de su investigación, de su búsqueda, de su innovación, que elija un material adecuado para su grupo de clase y que tenga éxito en su exposición de la clase. ¿Ok? Entonces, recuerde siempre eso. Esté en constante preparación, en constante investigación y ame mucho, ¿sí? Su vocación como docente, porque eso a la final decimos, bueno, pues es trabajo, sí es trabajo, pero es algo que le gusta, ¿sí? Porque usted quiere que sus estudiantes aprendan, que sus estudiantes se sientan que el profesor en verdad le gusta y eso se nota, los chicos saben cuando un profesor se ha preparado, cuando un profesor ha preparado material, ha hecho algo para mejorar el proceso de aprendizaje de ellos. Entonces, es algo importante. Siempre busque
qué tipo de material puede usted utilizar. Y mire, ahora con la tecnología tenemos infinidad de cosas que podemos aplicar en nuestras clases, ¿sí? Depende de nosotros el tiempo, la dedicación y el empeño que le pongamos a crear materiales didácticos para tener éxito en nuestras clases, ¿sí? Bien, con esto hemos terminado la parte del desarrollo de la clase. Hemos visto de manera general cada uno de estos puntos, de estos temas que son importantes y cruciales para preparar una clase, ¿sí? Y bueno, pues en el siguiente video, porque hasta aquí va a llegar en el siguiente video, que es ya el de conclusión, pues ahí les voy a explicar cuál va a ser la actividad que ustedes van a tener que hacer para demostrarme que entendieron bien este tema, ¿sí? Algo igual didáctico, algo igual muy práctico que ustedes van a realizar, pero eso lo haremos en el siguiente video. Espero que de esta clase no haya tenido alguna duda ni nada, pero en el caso de presentarse alguna, no se olvide poder dejarme en el foro, ¿sí? O un mensajito que yo estoy pendiente de la duda que tal vez usted tuvo durante el proceso de esta clase, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video.